Gracias, como siempre, por atender esta invitación. Quiero empezar este devocional haciéndoles una pregunta. Y ustedes se la van a responder allá ustedes mismos. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon? ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon la palabra Pascua? Hace años que yo he venido escuchando esa palabra. Ahora yo les pregunto, ¿qué es Pascua? ¿Qué significa? Porque si bien es cierto que por este tiempo que la gente llama Semana Santa, bueno, la Semana Santa para nosotros es todas las semanas, pero hay una palabra muy puntual que se utiliza y es la Pascua. ¿Qué es? ¿Qué es? Les dejo esa pregunta, ¿qué es la Pascua? Pues para darles respuesta tendría que contextualizarlos en el tiempo en que la Pascua tuvo lugar por primera vez. Así que les voy a contar la historia, ¿cierto? Ustedes conocen la historia de José, hijo de Jacob, el padre de las 12 tribus. Ustedes saben que José fue vendido por sus hermanos, pues tuvieron envidia de él cuando él empezó a manifestarles que estaba teniendo algunos sueños en los cuales sus hermanos estaban involucrados como aquellos que se postrarían ante él según la interpretación de los sueños. Sus hermanos, ofendidos por los sueños de José, deciden, lo maltrataron, lo lanzaron a una cisterna, él no muere, entonces lo sacan de allí y lo venden por esclavo. José termina en Egipto, siendo esclavo de un hombre importante allí en Egipto. Pero la mujer de este personaje, Potifar, se enamora de José y quiere forzarlo a que se acueste con ella. José es un hombre de Dios que a pesar de las tribulaciones, a pesar de todas estas humillaciones, no dejó de confiar en Dios, no dejó de temer a Dios. Él huyó de esta mujer, seguramente era una mujer muy hermosa, pero José era fiel a su Señor, era fiel a Dios y por consiguiente era fiel a su amo, a quien él debía entregar cuentas. Así que él huye de esta situación, pero la mujer lo denuncia como que él quería abusar de ella. Así que José termina en la cárcel, allí comparte celda con dos hombres que tienen sueños, él interpreta estos sueños, los sueños se cumplen fielmente. José probablemente estuvo en la cárcel unos 12 años, pero a pesar de todas estas circunstancias, la Biblia deja claro que el Señor siempre estuvo con él. Luego de que este hombre, uno de los hombres, fue muerto de acuerdo al sueño que había tenido y la interpretación que José había dado, posteriormente el otro sale de la cárcel y retoma su labor junto a Faraón. Faraón luego tiene un sueño. José era el único que sabía interpretar los sueños. Allí en aquel contexto, el hombre recuerda que cuando estaba en la cárcel, un hombre de nombre José le había dado interpretación a su sueño de una manera muy fiel. Entonces Faraón lo manda a llamar, José viene a la presencia de Faraón, de dar la interpretación a Faraón, y Dios le permite hallar gracia a los ojos de Faraón y lo ubican en un lugar de gran eminencia, un lugar de mucha importancia. Después de Faraón viene siendo lo que para hoy, para nosotros, sería el vicepresidente de la República de Egipto. Ese fue el lugar que Dios le permitió a José tener. José fue un hombre muy respetado, muy amado en Egipto, pues conforme a la dirección que Dios le dio, él fue sabio para guardar alimento para los 7 años de escasez que habría de venir sobre toda la tierra. Y es allí cuando su familia, buscando alimento, buscando provisión, va a Egipto, pues saben que en Egipto había el faraón, había recogido alimento, provisión, y era en Egipto donde todo el mundo se estaba provisionando, porque era el único lugar donde habían previsto que iba a haber una gran escasez. Bueno, entonces los hermanos de José vienen a Egipto buscando esta provisión. Allí, bueno, José
haciendo la historia corta, allí José se le revela como su hermano, ellos lloran, ellos piensan que van a morir, pues saben el mal que le hicieron a José cuando estaba muy joven, pero José les dice, no fueron ustedes los que me trajeron acá, no fueron ustedes los que me hicieron esto, fue Dios y lo permitió para preservación de vida. Efectivamente, de no haber sido así, seguramente su misma familia hubiera perecido de hambre. Pero ahí estaba José, después de todo ese trato que tuvo a lo largo de su vida, Dios lo honra, porque fue un hombre que confió en Dios, y pocas cosas honran tanto a Dios como la confianza. Y ya dado que José confió en Dios, el Señor le permitió estar en ese lugar y ser ese instrumento en sus manos para preservación de vida, no solo del pueblo hebreo, también del pueblo egipcio. Entonces, en términos generales, esa es la historia de cómo el pueblo de Dios viene a parar en la tierra de Egipto. Jacob, el padre de José, junto con sus hermanos y todos los siervos y las personas que trabajaban con él, vienen, todos estos hebreos y aún con sus siervos, vienen a Egipto y se establecen allí. Al tener a su hermano, al tener a su hijo, en el caso de Jacob, como la segunda persona más importante de la nación de Egipto, ellos ocupan allí un muy buen lugar, son prósperos, y bueno, pasa el tiempo, y pasando el tiempo también hubo un cambio desde Faraón. El Faraón, obviamente, José muere, ha muerto Jacob su padre, muere José, seguramente murieron sus hermanos, pero ahora hay un faraón diferente, y este faraón no tiene memoria de José, no recuerda quién es José, no le interesa quién es José, ni su descendencia, simplemente sabe que hay un pueblo que no es egipcio, un pueblo hebreo, que habita entre ellos y que crece con mucha rapidez. Es un pueblo que se multiplica, viene con la bendición de Dios, pues son los benditos de Dios. Yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, dijo el Señor, le prometió a Abraham. Ahora es un pueblo bendito que está creciendo mucho. Faraón, viendo en peligro su reino, él piensa que seguramente si el pueblo sigue creciendo se va a convertir en un peligro para él, puesto que se puede unir a otros pueblos enemigos de Egipto, pelear contra Egipto y causarles gran mal. Así que decide evitar este crecimiento. En vista de que el pueblo crecía, él dijo, auméntenles el trabajo y quítenles las herramientas con lo que usaban, la paja con la cual ellos trabajaban. Ellos construían, ellos terminaron siendo esclavos del pueblo egipcio. Perdieron todo lo que tenían, se apropiaron de ello y ellos terminaron siendo esclavos en aquel lugar. Viendo Faraón que ellos, a pesar de la esclavitud en la cual estaban, ellos seguían creciendo, seguían multiplicándose, tenían muchos hijos y ellos seguían multiplicándose a pesar de que les doblaron el trabajo. Entonces él les dice a las parteras, cuando las mujeres hebreas estén a punto de tener a sus bebés, revisen, si es hombre, mátenlo, si es un bebé, si es un niño, mátenlo, si es una niña, déjenla vivir. Pero estas parteras que tenían cercanía con el pueblo hebreo, con las mujeres hebreas, ellas tuvieron temor de Dios, conocieron del Dios vivo y sintieron temor en su corazón, así que no tocaron los hijos de las hebreas. Ellos decían, no, es que es muy difícil, nosotros llegamos al lugar cuando ellas van a tener el bebé, pero como son mujeres robustas, entonces cuando llegamos sucede que ellas ya han tenido su bebé, ya han dado a luz, o sea que no podemos hacer nada. Ustedes saben que luego viene una persecución hacia los niños, en donde los niños eran asesinados, y es así como Moisés es salvado, luego de que su mamá, una sierva de la hija del faraón, lo coloca en una canasta y calafatea esta canasta para que no se hunda y simplemente lo suelta en el río. Pero la hermana de Moisés, un poco mayor que él, ella sabe lo que la mamá está haciendo y lo espera
allí abajo del río y se lo presenta a la hija de Faraón. La hija de Faraón lo adopta, lo cría al estilo egipcio, pero se lo da al cuidado a la misma mamá de Moisés sin saberlo. Le dice, cuídame este bebé. Era un bebé precioso, era un bebé que había una gracia especial, una gracia particular en él. Es así que la vida de Moisés es salvada. Entonces Moisés ahora crece en el ambiente del pueblo egipcio. Es un egipcio, pero en su corazón él es hebreo, pues es criado por su propia mamá, quien siembra en su corazón los principios del Dios de los hebreos. Así que, un momento por favor. Y es así que Moisés es salvado entonces de las aguas, es salvado de la muerte y ustedes conocen la historia, él crece, su pueblo está siendo esclavizado, él de pronto ve que uno, ya siendo adulto, él ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y lo mata. Al asesinar a este egipcio, hay un hebreo que lo está observando. Luego él trata de mediar en una disputa que hay entre dos hebreos que están peleándose entre sí y uno de ellos, que fue el que lo vio, le dice, ¿también nos vas a matar como lo hiciste con el egipcio? Y ustedes saben que Moisés, al escuchar esto, se llenó de temor, huyó del lugar, se fue de Egipto y se fue a pastorear. Se fue al desierto y entonces es allí donde conoce a un hombre llamado Jetro, que terminaría siendo su suegro. Después de estar allá 40 años en el desierto, Dios lo llama a una misión muy importante y le dice que va a ir a liberar a su pueblo de las manos del faraón. Ya Moisés es un hombre adulto, tiene unos 80 años. Cuando regresa a Egipto, tenía tal vez unos 40 cuando sale. Ahora está en Egipto de nuevo, pero viene con un mensaje de parte de Dios para Faraón. Y ustedes conocen la historia. Él les dice que si no deja ir al pueblo de Dios, entonces vendrán unas plagas. Y es allí, ustedes recuerdan, las 10 plagas de Egipto. Y esto solo para contextualizarlos. Entonces fíjense todo lo que ha transcurrido desde el ingreso del pueblo de Dios hasta el momento en que Moisés viene a liberar a este pueblo que llegó como libre, pero ahora es un pueblo esclavo, un pueblo que estaba siendo tratado de tal manera que empezó a clamar, y ese clamor llegó hasta los oídos de Dios, hasta el trono de Dios llegó ese clamor. Y entonces Dios trae respuesta por medio de un libertador. Recordemos, como lo decíamos ayer, que Dios no estaba improvisando. Dios sabía todo esto y Él por eso necesitaba prepararse un libertador. Vemos entonces a Moisés que viene como figura de Jesús. Es tipo de Jesús, el libertador. Un pueblo que está en esclavitud, pero que Dios envía a alguien a sacarlo de ese lugar. Este es el contexto. Ahora estamos entonces en Egipto. Hasta el pueblo en Egipto está esclavo, han pasado ya varias plagas. Faraón se niega a dejar ir al pueblo a adorar a Dios. Faraón se opone a que el pueblo de Dios salga de Egipto, dejen de ser sus esclavos para ir a buscar a su Señor. Ya saben que han ocurrido ya 8 plagas, luego llega la 9ª plaga, y la 9ª plaga son tinieblas. Son la plaga de las tinieblas. La última plaga sería la que desataría los eventos que cambiarían la historia del pueblo hebreo, que los sacaría de la esclavitud y los llevaría al desierto donde se encontrarían con Dios. Ya teniendo este contexto, recuerden que venimos hablando del derramamiento de sangre y el poder que hay en la sangre. ¿Y qué tiene que ver con esto? La verdad yo esto no lo calculé, pero Dios me abrió el panorama esta mañana cuando hablaba acerca de este tema, y es que Él dice a su pueblo, ahora viene la última plaga, y le dice a su pueblo, ustedes van a estar en sus casas resguardados, porque va a venir una
una última plaga, y entonces Faraón los va a tener que dejar ir. Y esta plaga consistía en la muerte de los primogénitos. Pero Dios dijo, ustedes van a tomar un cordero y este cordero lo van a examinar bien. Lo van a examinar, ese cordero lo examinarían del día 10 hasta el día 14 del mes de Nisan. Les voy a contar la historia en términos generales y luego vamos a ir a ciertos aspectos particulares. Ahora, el cordero sería inmolado uno por familia. Y si habían extranjeros ahí, ellos podían comer del cordero. Entonces la sangre de ese cordero era puesta en los dinteles de las puertas en señal de que un animal habría tomado el lugar del primogénito de esa casa. Un cordero ya examinado perfecto. Ese cordero era examinado por 4 días. De modo que se aseguraran de que no hubiera defecto alguno en este animal. Cuando el animal entonces era inmolado, les repito, la sangre era puesta en las puertas, y cuando vino esa noche, ellos debían comerlo rápidamente y debían estar preparados, calzados, listos, porque esa noche entonces vendría la muerte y pasaría por todo Egipto. Egipto representa al mundo. Siempre en las Escrituras Dios advierte a su pueblo, no vayáis a Egipto, no descendáis a Egipto. Y a nosotros hoy nos dice, no adoptes las prácticas del mundo, no te amoldes a este mundo. Egipto siempre ha sido figura del mundo. Ahora esa noche vendría la plaga sobre todo Egipto, sobre toda la tierra, y entonces los primogénitos morirían. Donde no estuviese la marca de la sangre, entonces habría muerte allí. Y es así que esa noche efectivamente pasó la muerte, y al otro día dice que no había una casa donde no tuvieran un muerto, donde no hubiera perecido alguno de sus primogénitos, aún del ganado, aún de los animales, el primogénito moría. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la Pascua? La Pascua celebra el día en que el pueblo de Dios salió de Egipto, salió de la esclavitud y fue llevado por Dios al desierto. ¿Y qué me parece a mí interesante de todo esto? Primero fue por un sacrificio que Dios cubrió a las familias hebreas y aún a extranjeros que decidieron creerle a Dios, se unieron a la fe de los hebreos, y ellos también fueron guardados de la peste, de esa plaga que venía matando a todo primogénito. Eso ocurrió en el mes de Nisan, y yo quiero leerles esta porción en Éxodo 12. Me parece interesante la manera como Dios lo expresa, y yo le pido que se conecte. Si no lo ha podido hacer, conéctese en este momento, porque lo que viene es bien importante. Dice: este mes os será por principio de los meses. Para nosotros el primer mes del año es enero. Para los hebreos el primer mes del año es el mes de Nisan, que no cae en enero. El primer mes para los judíos, para los hebreos, es entre mediados de marzo y mediados de abril. Estamos justamente en ese tiempo, ese periodo de tiempo, y él dijo, este será el primero de los meses del año. O sea que antes de allí no tenían un calendario, no de esta manera. No tenían ese calendario. Ahora Dios establece un calendario y está diciendo, desde hoy se marca un nuevo tiempo para ustedes. Desde hoy van a contar una nueva etapa en sus vidas. La vida para ustedes se va a partir en dos: el tiempo de la esclavitud y el tiempo después de la esclavitud. Y esto se marcó con un derramamiento de sangre. Y esto nos lleva al tiempo de la obra de la cruz, cuando todos sabemos y todos nos guiamos por un antes de Cristo y después de Cristo. En los últimos años el mundo ha querido cambiar eso y ha querido cambiarlo, usar términos diferentes. Dicen antes de la era común y después de la era común, porque quieren quitar del corazón de las personas, de la mente de las personas, quieren borrar una realidad que es imborrable, y es que hace 2000 años vino alguien a partir la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad no fue la misma. Hubo un
antes de Cristo, un después de Cristo, que transformó el rumbo del mundo. Así como a cada persona hay un cambio en su vida, el día que Jesús viene, toca su vida, hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo claramente definido. No podrás decir, bueno, mi vida ha ido cambiando. No, realmente hay un cambio radical. Y Él les está diciendo a ellos, este será el primero de los meses del año para ustedes. En mitad de marzo, mitad de abril. Ese es el calendario y estos son los tiempos de Dios, y Dios utiliza estas figuras, estas historias que no son ficticias, pero reales, ocurrieron, y Él dice, esto, ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Este será el primero de los meses del año. Y Él empieza a explicarles de qué manera habría de llevarse a cabo ese sacrificio, el sacrificio del Cordero, y de qué manera ellos serían libres. Efectivamente, al día siguiente había una gran mortandad en toda la tierra de Egipto. Después de esas tinieblas vino esa mortandad, vino esa plaga. Luego ellos son enviados, luego ellos salen al desierto. Los mismos egipcios les daban sus joyas, váyanse, y los hebreos les decían, bueno, nos vamos, pero bueno, dennos lo que nos quitaron. Ellos recobran su oro, se llevan mucho oro y se van al desierto a encontrarse con Dios. Ahora ellos en el desierto empiezan a tener unos eventos tremendos. Aparentemente, el faraón les da libertad. Aparentemente, hay una aparente libertad. Ellos salen, pero faraón, con un corazón endurecido, sale tras ellos, sale tras el pueblo de Dios. Y cuando está a punto de alcanzarlos, se encuentra con algo que fue sorprendente para ellos, porque había una columna que siempre los mantenía distanciados del pueblo de Dios. Nunca permitió Dios que el pueblo de Faraón, que sus soldados, que el ejército de Faraón alcanzara al pueblo de Dios. Nunca lo permitió. Y el pueblo de Faraón seguramente experimentó mucho vértigo, mucho temor, pero siempre estaba esa columna de fuego entre ellos y sus enemigos. Y cuando parecía que ya estaban acorralados, que no tenían salida, entonces Dios abre camino en el mar y el pueblo de Dios pasa al otro lado a comenzar una nueva vida. Y yo quiero trasladar esto, o más bien yo siento que es Dios el que quiere trasladar esa historia a nuestro tiempo presente. ¿Qué antecedió esa plaga? Yo hago la pregunta. Hubo muchas tinieblas, la plaga de las tinieblas. ¿Qué antecedió esa plaga? ¿Cómo está el mundo ahora? ¿Qué pasó esa noche? Todo el pueblo de Dios estaba guardado, resguardado, pero antes había habido una plaga de tinieblas. Y yo pregunto, cuando hablamos el tiempo que hemos estado viviendo, que ha pasado justo antes de esta plaga que ahora estamos viviendo, el COVID-19, ¿cómo estaba el mundo? Estaban ocupados decretando leyes, favoreciendo el aborto, aprobando el consumo de drogas, aprobando todo tipo de perversión sexual, matrimonios que no tienen nada que ver con el matrimonio que Dios estableció. Todo tipo de tinieblas, frenando el mensaje de la palabra de Dios. Todo eso son tinieblas. Todo eso son tinieblas, en donde la gente no ve con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo. Gente que creció en familias con principios. Ahora los principios fueron cambiados por las emociones, los sentimientos. No importa si lo que haces está bien o está mal, lo importante es que tú te sientas bien. Lo importante es que eso te satisfaga. Y no solamente lo hacen, no solamente lo aprueban, sino que lo legislan, de modo que todos nos quieren llevar a que vivamos en esas tinieblas. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Díganme si eso no es una plaga de tinieblas que ha cubierto toda la tierra. Porque tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ustedes resplandecerá la luz de Cristo.
Y aquellos a quienes nos está resplandeciendo la luz de Cristo, no podemos aprobar esto. No estoy hablando religiosamente, estoy hablando que el Espíritu de Dios no nos lo permite. Nosotros sentimos que eso no va con nosotros. No lo podemos sentir como natural, no hay algo que no está bien. Y sabemos con claridad que no está bien, porque la palabra de Dios dice que está bien y que no está bien. Tinieblas cubrieron la tierra, y después de esas tinieblas, entonces vino la muerte, vino mortandad en forma de plaga sobre los primogénitos. Y yo miro el contraste hoy en día, y cuando me hablan a mí de primogénito, yo pienso en los primeros nacidos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes están siendo los más afectados hoy en día por esta plaga? Los ancianos, ¿verdad? Los que primero nacieron para esta generación. De nuestra generación, de las personas que hoy estamos vivas, los primeros nacidos son los ancianos, son los últimos que quedan. Y es a ellos a los que está atacando más esta plaga. Pero también dijo el Señor, su pueblo se guardó en sus casas y se dedicaron a comer del Cordero de Dios. Y lo hicieron con rapidez. Lo hicieron con rapidez y no dejaron hasta el otro día. Es algo que no puedes posponer. No va a haber otro día. Hay que comer del Cordero hoy. Y los dinteles de nuestras casas tienen que estar marcados con la sangre del Cordero hoy. Estamos en el mes de Nisan. Estamos en el mes en donde esto ocurrió realmente. Y estamos viviendo una plaga literal, como se vivió en ese tiempo. Y cuando el Señor nos dice que nos escondamos un poco en tanto que pasa su indignación, nos lo está hablando a nosotros en este tiempo. Es el mismo tiempo, coincide con la Pascua, coincide con la salida del pueblo hebreo a la libertad que Dios nos está ofreciendo hoy. Sal de en medio de Egipto. Necesito llevarlos a un lugar en donde les voy a hablar a ustedes personalmente. Ya no va a ser a través de un Moisés. Ahora Moisés era figura de aquel que sería nuestro mediador. Jesús es nuestro mediador y Él es nuestro guía, es el que nos está sacando de la esclavitud a la libertad de Dios. Miremos los tiempos. Es el mismo tiempo que estamos viviendo hoy por las mismas fechas. Sale el pueblo de Egipto. El pueblo de Dios no fue tocado, ni uno solo. Y algunos dirán, pero es que hay creyentes que han muerto. Sí, pero Jesús dijo, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. No dice así de los primogénitos de Egipto, pero sí dice así, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Los que tenemos nuestras casas marcadas los dinteles con la sangre del Cordero, viviremos. Aunque muriéramos, viviremos. Y aunque todos vamos a morir o vamos a partir con el Señor el día que Él venga por nosotros, pero si nuestras vidas están marcadas por la sangre de Cristo y estamos bajo el pacto del Cordero de Dios, dice que aunque estemos muertos, viviremos eternamente con Él. Si estamos en ese punto en donde la plaga está pasando y vemos cómo la muerte está tocando a los primogénitos, podemos esperar que nosotros seremos librados porque fiel es Dios. Porque estamos hablando de la figura, pero hoy tenemos la esencia. Hoy ya no tenemos la sangre de un cordero, hoy tenemos la sangre del Cordero de Dios. Si fue efectiva la sangre de un cordero para el pueblo hebreo, cuánto más la sangre del Cordero de Dios será efectiva para el pueblo de Dios que le estamos creyendo. ¿Qué nos pide Él? Escóndanse, pero coman del Cordero. No se escondan en sus casas a comer del mundo, a seguir en lo mismo, solo viendo novelas, solo viendo películas. No, hay que comer del Cordero. Esta es la oportunidad que el Señor nos da y cómanlo apresuradamente. Vamos a devorar, a comer la palabra, a devorar lo que Dios nos ha dado por herencia, la palabra suya. Esa es la carne del Cordero. Ahora, ¿qué podemos esperar entonces? Si los tiempos se cumplen y se van a cumplir tal cual como
lo hizo Él con su pueblo en Egipto. Porque la palabra de Dios misma dice que todas estas cosas se escribieron como ejemplo a nosotros. Porque nosotros vamos a vivirlo. Pero esto se escribió como ejemplo. Ellos fueron literal a un desierto. Pero era figura del desierto que nosotros habíamos de cruzar. Pasada la plaga, entonces lo que podemos esperar es que el pueblo va a ir a un desierto. Y aunque pareciera que el faraón nos va a dar cierta libertad en medio del temor, Faraón va a decir, oren por mí, porque Faraón le dijo a Moisés, ora por mí. Dijo, ve con tu pueblo y adora a tu Dios y ora por mí. Pero no había un real arrepentimiento, él no estaba hablando realmente desde su corazón. Su corazón estaba endurecido y tan pronto el pueblo sale a supuestamente tener paz para encontrarse con su Dios, entonces Faraón arrecia con todo su ejército, con toda su fuerza, liderándolos él. ¿Qué podemos esperar entonces? En este momento va a haber un tiempo en donde el desespero va a causar que muchos, aún incrédulos, van a clamar por oración, presidentes van a clamar por oración, grandes dignatarios van a clamar por oración, pero tan pronto pase la plaga, muy seguramente se van a olvidar, muy seguramente van a olvidar que hay un Dios real y temible, que hay un Dios que es amor, pero que también es fuego consumidor. Y entonces van a arreciar contra el pueblo de Dios, van a traer ataques contra el pueblo de Dios, contra usted y contra mí, contra toda la iglesia, pero siempre entre él y la iglesia va a estar esa columna de fuego, Dios guardando su pueblo. Y cuando la iglesia sienta que no hay salida, entonces Dios abrirá espacio delante de su iglesia, va a abrir una puerta, va a abrir camino delante de su pueblo. Nunca su pueblo hallará un obstáculo, porque Dios siempre irá delante de él. Y pasando el mar, Dios se encargará de sus enemigos. Pero allá en el desierto, el pueblo va a tener que aprender a depender de Dios. El pueblo va a ver a Dios proveedor. Va a tener que aprender a comer maná. Y Jesús dijo, yo soy el maná. Nuestros padres comieron el maná, el pan del cielo que les dio Moisés, pero Él mismo se nos presenta como nuestro maná, nuestro alimento. Y también allá en el desierto vamos a ver la fidelidad de Dios. Vamos a ver cómo nuestros vestidos no envejecerán, como no envejecieron los vestidos del pueblo de Dios, ni el calzado envejeció. El alimento siempre estuvo allí. Y Dios los quería purificar, los quería limpiar de la levadura que tenía el pan egipcio, de la levadura de Egipto, y los llevó a comer maná, maná del cielo. Y así estaremos comiendo maná del cielo, y Dios sustentará a su pueblo, y su pueblo no tendrá necesidad de ninguna cosa. Y así Moisés golpeó la piedra y salió agua. Dios golpeó a su propio hijo, y él dijo, yo soy el agua viva. El que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Y también, después de haber sido golpeado, recuerdan en la cruz, que él fue atravesado con una lanza en el costado, y de él salió sangre para redimirnos, y salió agua también, para lavarnos y para sustentarnos en el desierto. Y allá en el desierto, lamentablemente muchos de los que se dicen pueblo de Dios van a desear volver a Egipto, van a anhelar lo que vivían en Egipto. Su corazón seguirá ya en Egipto, seguirá en el mundo, seguirá deseando las cosas del mundo. Pero Dios no va a descansar hasta que ese pueblo que sacó de la esclavitud, que ahora lo trae a un lugar donde no hay distractores, lo va a traer a un lugar en donde definitivamente va a tener que depender de Él, va a aprender lo que significa depender de Dios. Lo va a llevar y tiene como líder no a Moisés, tiene como líder a Jesucristo. Y Jesucristo tiene también sus ministros. Y hay ministros que vamos a dar buenas noticias,
porque hay tierra prometida. Dios no sacó al pueblo de la esclavitud para llevarlo al desierto a morir de hambre y de sed. Lo llevó a hablarle a su corazón, pero no se iba a quedar en el desierto. La iglesia de Cristo no se va a quedar en un desierto. Va a ser sustentada siempre, sea en desierto o sea en llanuras. Siempre tiene un pastor que en delicados pastos le hará descansar. Y entonces ese pastor es el que va a guiar a sus ovejas, a su pueblo, a su iglesia, y la va a llevar hasta la tierra prometida, el lugar donde fluye leche y miel. Esa es la historia de la redención del Señor y esa es la Pascua. Se conmemora el día en que Dios saca a su pueblo de la esclavitud y lo lleva a tener una comunión personal con Él. Y para nosotros este es el tiempo de la Pascua. Hemos sido testigos de las plagas que han venido a la tierra, tinieblas. Ha venido una plaga real y literal. Y me encuentro con muchas similitudes desde ese tiempo a ahora. Un libertador, Moisés, para nosotros un libertador, Jesús. Unas plagas, para nosotros hoy hay una plaga. No para nosotros, para el mundo hay una plaga. Está llevándose a los primogénitos, los ancianos. El pueblo de Dios se resguardó en sus casas. Hoy estamos resguardados en nuestras casas por mandato de Dios. El pueblo entendido de Dios ha comprendido que aunque esto lo han dicho los mandatarios, los presidentes, esto ha salido del corazón de Dios, que es tiempo de resguardarnos, de escondernos un poco, porque hay indignación en el corazón de Dios por toda la maldad que ha habido en la tierra. Hoy el pueblo está resguardado. Las casas en las cuales la sangre del Cordero estaba puesta fue guardada. Las casas donde estamos cubiertos bajo el pacto de la sangre de Jesús, donde Él es nuestra confianza, estaremos resguardados. La historia partió en dos. Ese evento partió en dos. La historia de los hebreos, la historia del mundo, para Egipto también. La historia, ese evento maravilloso del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, partió la historia de la humanidad entera. La iglesia, el pueblo de Dios salió a un desierto, la iglesia sale a un desierto. Solamente Moisés hablaba con Dios. Y solamente a través de Jesús nosotros podemos relacionarnos con Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Es el tiempo de comer del Cordero. No nos distraigamos. Busquemos a Dios, disfrutémoslo, gocémonoslo. Esto no es un asunto religioso. Ya creo que para usted la Pascua no va a ser un asunto religioso. Es un hecho real. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestro Cordero sacrificado para guardarnos de la muerte, para librarnos de las tinieblas, para llevarnos a la presencia de Dios, para tener comunión con Dios y para llegar a esa tierra prometida. ¿Cuál es esa tierra? Dios dijo, yo soy su heredad. Yo soy su heredad. Les dejo esa reflexión en esta mañana. Yo les doy gracias por conectarse y yo les pido que sigan reflexionando en esto. Pueden leerlo en Éxodo 12. En Éxodo 12 van a encontrar la historia de la salida del pueblo de Dios de Egipto. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por ese Cordero perfecto. Cordero que fue examinado y en el cual no se encontró defecto alguno. Estuviste en la presencia de los sacerdotes y ellos te examinaron, te cuestionaron, te preguntaron, pero no hallaron ningún defecto en ti. Luego te enviaron a Pilato, quien también te interrogó y no halló nada malo en ti. Eras el Cordero perfecto,
el sacrificio debía darse para que nosotros pudiéramos ser redimidos y para que hoy pudiéramos decir, la plaga no tocará nuestra casa. Hoy te damos gracias, Señor, recibimos ese regalo y esa revelación, Señor, la recibimos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y te pedimos, Señor, que podamos atender a tus palabras fielmente, que vayamos a tu presencia, que escudriñemos allá en las Escrituras, porque vendrán engañadores y muchos serán engañados aún de los escogidos. Pero tú nos diste una profecía certera, nos diste la palabra profética, veraz, certera, la que no se equivoca. Nos diste la palabra profética más segura, tu palabra. Y tú por tu espíritu hablarás a cada uno. Porque así como sacaste a tu pueblo al desierto a hablar a su corazón, así a cada uno de nosotros nos vas a llevar a ese desierto, a hablarnos directamente al corazón. Y no lo vas a hacer a través de Moisés, porque tu pueblo dijo, no nos hable Dios, sino que háblanos tú, Moisés. Que Dios nos hable a través de Moisés. Pues hoy Dios mismo, a través de su Hijo, nos habla por su Espíritu, a través de su palabra. Y así no seremos engañados, porque muchos vendrán en su nombre, diciendo yo soy el Cristo. Pero aquellos entendidos en tu palabra, aquellos entendidos en tu verdad, aquellos que quieran conocer verdaderamente la voluntad de Dios, sabrán si esa doctrina es de Dios o no lo es. Y en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por cada persona que está allí conectada, porque este mensaje ha llegado del cielo. No he hablado de mi parte, Señor, pues solo he contado lo que está en tu palabra. Y en esta mañana, Señor, yo oro para que todos los que hayan escuchado este mensaje, los que lo escuchen, Señor, puedan replicarlo, puedan ser mensajeros y portadores de este mensaje, pero en su propia vida, que su propia vida dé testimonio de que ya fueron sacados de Egipto, o que están siendo sacados de Egipto, para estar en una relación personal contigo. Te doy gracias, Señor, por esta mañana. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por esta oportunidad que nos das de comer del Cordero. Nos has dado el tiempo, nos has dado espacio, nos has alertado, nos has aconsejado y nos has amado. Es tiempo de estar en tu presencia, es tiempo de venir a la presencia de Dios, es tiempo, este es el tiempo de Dios. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Familia, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz día. No dejen de meditar en lo que hoy escucharon. Si es necesario, vuelvan a ver este video, que sé que Dios va a hablar cosas profundas a cada uno.